Buenos días, economista. Estamos en vivo y en directo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de estar con usted en este programa de tanta credibilidad y escuchado por muchísimos ciudadanos de nuestra patria. Para nosotros, economista, de verdad es un gusto poder entender algunas cosas y qué mejor de alguien que tiene bastante experiencia en estos campos ahora mismo con el tema del SRI, el IVA, la situación fiscal del Ecuador. Yo quisiera, economista, empezar con un comentario suyo precisamente acerca de lo que ha pasado en la coyuntura en estas últimas horas. Con el tema del debate del IVA, lo que se ha aprobado con el tema de esta contribución a la banca y el veto presidencial y lo que podría ocurrir luego de esto. ¿Cuál es su percepción, economista? Bienvenido. Bueno, previamente debo aclarar que mi formación es de economista, Así es. no de jurisprudencia, no de derecho, y por lo tanto pido permiso a los abogados si es que debo inmiscuirme en campo que no es de la especialidad de la economía. Ayer ocurrió lo que de alguna manera estaba previsto que iba a pasar. Ya. La Asamblea Nacional, debatiendo el proyecto económico urgente enviado por el presidente de la República, pues se mostraron las intenciones, las posiciones ideológicas, la pertenencia o pertinencia de cada uno de los asambleístas y de los bloques, y de los dos informes de minoría era previsible que algunos de sus propuestas iban a ser aprobadas, como también se conocía desde hace rato que el Ejecutivo no tendría los votos suficientes como para aprobar la pretendida o el pretendido aumento del IVA de hasta 15 puntos. Así es. Y claro, aquí se arma, yo diría, una suerte de confusión, de embrollo, como alguien diría, se armó el despelote constitucional, legal y tributario. Desde mi punto de vista, creo que el veto parcial del presidente de la República, acto seguido de la aprobación por parte de la Asamblea, remitió ya a conocimiento de esta. Súper rápido. Yo creo que adolece de algunos, cuando menos un par de errores de bulto. Ya. El primero tiene que ver con el irrespeto al artículo 304 y al artículo 138 de la Carta Política Fundamental. El 301 habla de que solo mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se Ya. puede modificar, incrementar, etcétera, y siempre con la iniciativa del presidente de la República. Y el artículo 138 pues habla de que no se puede incorporar en el veto temas o materias que no hayan estado contenidas En en el el debate. proyecto inicial. Perfecto. Creo que estos son errores de bultos que eventualmente supongo eh, lo deberá ventilar la Corte Constitucional. ¿Y por qué digo que no corresponde a la propuesta inicial? Porque en ella se hablaba de 15% Así ad es. infinito. Ese es el proyecto original. Y la comisión venía matizando, la Comisión de Desarrollo Económico, y había dejado en que sea durante prácticamente 3 años del 15% y luego quede definitivamente en el 13%. Esa era una modificación. Ya. Ahora, al introducir el veto el presidente, tenía que insistir, según mi opinión, en el 15% original sin límite. Eso. Y digo por una razón simple. El proyecto original es negado. Por 83 votos negaron el incremento del IVA. Ahora con el veto no puede ser posible que se coloque una materia, aunque se trate del IVA, pero es diferente el tratamiento que se estaría dando ahora. 13 Claro. mínimo y la potestad De subir del al 15. presidente de la República para incrementar hasta el 15, que de paso se ha dicho, yo no creo que la competencia
se pueda delegar. Siempre debe ser ley sancionada por la Asamblea Nacional Ok. y no puede transferir, no puede delegar su competencia. Creo que inclusive aquel incremento del ISD o disminución que venía dándose vía decreto presidencial por delegación del Ejecutivo no ha lugar, me parece a mí, no corresponde. La Asamblea Nacional es la que tiene que aprobar tanto por ciento durante esta fecha, etcétera, etcétera. No podía delegarse, pero más allá de esta delegación, imagínese usted, por 83 votos le niega su propuesta original. No puede ser posible que ahora se escude en la mayoría calificada de 92 votos, dos terceras partes de los 137 de la Asamblea Nacional, y se pretenda que si la primera propuesta que fue discutida no tuvo los 70 votos para su aprobación, ahora solo con un tercio de la Asamblea Nacional, la tercera parte, resulta que terminaría legislando. Me parece un despropósito. Por lo Claro. tanto, eh, entiendo de acá pasará al CAL, al Consejo Administrativo de la Legislatura, y deberá elevar a consulta a la Corte Constitucional. Y la Ok. Corte Constitucional, entiendo, deberá asimismo decir, no corresponde el veto, usted tenía que insistir. Incluso hay quien sostiene que no podía ya ni siquiera insistir porque fue negado. No es que la propuesta del veto fue modificada, como se pretendía en el informe de la comisión, fue negado. Y al negarse la pretensión, no cabe el archivo, el veto parcial tampoco. Es decir, que definitivamente estamos en un embrollo jurídico Claro, y que no tendrá que sé en qué la va a... y la corte tendrá que dilucidar definitivamente. La Corte tendrá que dilucidar, incluso también quedaría en debate si es que las cuatro contribuciones o modificaciones tributarias aprobadas por la Asamblea Nacional y que tienen que ver con la contribución del sistema bancario y Ujú. cooperativo, que tiene que ver también con el incremento del ISD hasta el 5%, las utilidades del el 3,25% de utilidades de las empresas y con el IVA de materiales de construcción al 5%, son los cuatro temas que aprobó la Asamblea Nacional. Ahí también puede armarse un debate y se puede decir que solo por iniciativa del Ejecutivo se puede modificar, crear, etcétera. Y aquí hay contribuciones o impuestos definitivamente que han sido de la iniciativa de la Asamblea Nacional. Hay un serio problema. Y todo Ok. me parece porque no se entiende a cabalidad lo que es la gobernabilidad, y lo que no se entiende que una democracia no es el gobierno ni solo de las mayorías, peor de solo de las minorías. La democracia es el gobierno de Claro. todos para todos. Y consecuentemente, yo creo que hay que cambiar la metodología de la aprobación de leyes. Tiene que haber un diálogo previo entre el Ejecutivo y el Legislativo y tiene que alcanzarse consensos mínimos iniciales, porque en ese caso, ahí sí, yo creo que se habrían puesto de acuerdo y ya el debate en el Pleno habría avanzado de mejor manera y se puede contar con una ley que responda a los intereses del pueblo Claro. ecuatoriano Claro. y no solamente a los intereses de un grupo como generalmente ha ocurrido. Economista, si esto Perdón. llega a pasar con la Corte, ¿verdad? Y le dice lo que usted está mencionando, básicamente basado en la ley, y le dice al presidente, usted no tenía que hacer esto, ¿le dan la oportunidad de corregir al presidente o cómo es el tratamiento luego? ¿O se agotan los 30 días y se va al registro oficial por el Ministerio de la Ley? ¿Cómo va la cosa por ahí? Ese es otro problema. No creo que pueda pasar por el Ministerio de la Ley, aunque aquí yo pienso que el presidente de la Asamblea Nacional no actuó conforme a derecho al negar la posibilidad de someter a votación la moción del asambleísta Blasco Luna, Así que es. planteaba
la negativa Y el al archivo. incremento del IVA y el archivo del proyecto, en cuyo caso no había nada que hacer, no había posibilidad siquiera ni del veto parcial, Claro. tampoco obviamente del veto total, y ahí lo que le quedaba al Ejecutivo es esperar un tiempo y remitir un nuevo proyecto, pero un proyecto consensuado. Ahora, otro de los temas que es preocupante, yo pienso que uno de los peores pecados que comete un gobernante, un mandatario, es la demagogia y la mentira. Ya. Y cuando se dice solo una parte de la verdad, es Es mentira mentira. también. Por supuesto. Y en estos términos, primero, se ha dicho prácticamente que se requieren los fondos para financiar la guerra interna declarada por el Eso Ejecutivo. se dijo al Eso se ha principio. dicho. Cuando realmente el problema existiendo, por supuesto que sí, pero hay un problema fiscal mucho más grave. Son 1.000 millones aproximadamente los requerimientos para la seguridad interna, más o menos 1.000 millones y algo que por fin ya se presentó un presupuesto. El déficit fiscal supera los 5.000 millones de dólares Así es. y se ha dicho asimismo que se obtendría con el incremento de 3 puntos en el IVA, se obtendría 1.300 millones de dólares. Y ocurre que no es así. Ya. La recaudación del IVA durante el año pasado, año completo, en total fue de 8.444 millones, de los cuales 6.307 millones corresponden al IVA interno y al IVA externo 2.137 millones. Lo que ocurre, tengo entendido, es que están contabilizando solamente la recaudación interna, esto es los 6.307 millones, y no suman el IVA externo que también obviamente sube. De este modo, la recaudación mensual es del orden de los promedio mensual, es de el promedio mensual, 7.000 y tantos millones de dólares, el promedio. Siete, perdón, 704 Claro. millones, 704 millones es el promedio mensual. Como está pasando del 12 al 15, esto quiere decir que aumenta el 25%. 25% es el equivalente a la recaudación completa de 3 meses, que es el 25% de Wow. los 12 meses. 20. Por lo tanto, la recaudación de 3 meses son 2.112 millones de dólares, asumiendo desde luego que la economía es estática y lineal. Claro. 2.100 millones sería la recaudación completa por los 3 puntos incrementales del IVA y no solo 1.300. Y eso es lo que a la gente no le No se gusta, le le dice disgusta. y no nos dicen, economista, quiero entender esto. Es decir, ¿recaudamos IVA lo suficiente al año para poder cubrir el déficit o no? Bueno, tampoco es así. Ya. No, sino que cuando se hace la propuesta se dice que se va a recaudar 1.300, cuando la verdad es que la recaudación sería de 2.100 millones. ¿Qué Así pasa con el como resto que tampoco no dicen? ¿Qué pasa con ese saldo, no? entiendo que tratan de minimizar el impacto del incremento del IVA y que dicen no es tanto lo que vamos a obtener, cuando Ok. en la práctica sí se obtendría. Y tampoco se dice el problema que habría con el incremento del IVA. Por definición y por experiencia, el IVA es un impuesto regresivo e injusto, por lo tanto. Y el artículo 301 300 de la Constitución de la República manda a priorizar los impuestos directos. Ok. Eso dice la Constitución. Aquí se estarían priorizando, perdón, los impuestos indirectos, porque el IVA es eso. Y tampoco se dice, perdón, tampoco se dice que el IVA tiene un efecto recesivo, Ujú. porque como el 70 y tanto% del Producto Interno Bruto es consumo, habría una severa contracción de la demanda agregada y por lo tanto bajaría el empleo, bajaría la producción,
bajaría el ingreso y podríamos entrar en un plano recesivo. O alternativamente, dependiendo de las hormonas especulativas del sector productor, depende de eso, digo, podría darse una ola especulativa y el impacto de los precios podría ser alto. Esto ocurrió en el 2016, de verdad el impacto inflacionario no fue tan alto, a pesar de que la especulación sí se dio. El incremento de la inflación en el año 2016 fue, si no me falla la memoria, del 1,54% y bajó a menos del 1% el año siguiente. Es que estábamos también a puertas de lo que vendría ya en el 2018-2019 en un proceso recesivo. Y se ha dicho que los pobres no pagarían Así es. los Eso es lo que platos intentan rotos decir, ¿no? del incremento del IVA. Eso es falso, de falsedad absoluta, porque de los 359 productos que conforman la canasta básica de consumo, los 208, que representa el 58%, esos sí pagan IVA, sí pagan, y solamente 151 que corresponde al 42% no pagan el IVA. Y a estos productos inclusive que no pagan IVA, sí se contagian del incremento de los costos de producción y por lo tanto del incremento de los Del producto. precios Lo que también. decíamos del pan, ¿no? Que si el pan, si bien es cierto, no graba, pero la harina, la transportación, todas las cosas que conllevan hacerlo te van a subir y al final te van a aumentar, ¿no? Exactamente, el problema es que frente a un elevado desempleo, a un empleo informal y de pésima calidad elevado y a una tasa de ocupación decente de apenas el 35-36%, hay un 65% de la población que se desenvuelve en condiciones de miseria. Uh -huh. La pobreza y la pobreza extrema son enormes. Y frente a esa circunstancia, con un golpe más, contraería aún mucho más su paupérrima economía y esto podría repercutir en una recesión económica. El año que pasamos, el crecimiento fue apenas del 0,6%. Se esperaría que este año el crecimiento sea del orden del 1%, pero con un IVA incrementado podría echarse al traste las aspiraciones de un crecimiento de un paupérrimo 1%. Ecuador necesita crecer a una tasa no menor al 5% sostenidamente durante largos años. Pero más ocurre que durante los 7 últimos años, la tasa de crecimiento promedio es de apenas del 0,5%. Mientras tanto, la deuda externa, por ejemplo, ha venido creciendo de manera Uh impresionante. -huh. Estamos ya con 81.000 millones de deuda pública, 81.000 81. millones de dólares, lo que Terrible. representa aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto. Tenemos pendientes este y los años subsiguientes pagos de la deuda externa que se está cumpliendo religiosamente y deuda interna significativos. Por lo tanto, lo que tiene que emprenderse inmediatamente es un proceso de refinanciación y renegociación de los dos tramos grandes de la deuda, tanto pública, tanto externa cuanto interna. Pero cuidado, cuidado con que todos los caminos conduzcan al Fondo Monetario Internacional, que es el peor de los médicos intensivistas que tiene el planeta. Es el peor. Si es que viene a atender la gravísima situación de salud de nuestro país, pues prácticamente lo que podría hacer es quitarle el respirador artificial al que eventualmente se lo puede someter. Cuidado con el Fondo Monetario Internacional. Yo conozco más o menos en detalle todas las cartas de intención que el país ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional. De aquellas cartas, que son una veintena, apenas 2 lograron cumplirse. Las otras, por demasiado fuertes, ni siquiera se cumplieron. Pero no conozco un solo caso, ni en Ecuador, ni en el planeta, exitoso de la presencia del Fondo Monetario Internacional. Y simplemente la razón
es fácil de comprender. La condicionalidad del Fondo Monetario Internacional es absolutamente fuerte y recesiva siempre y golpea a los más pobres. Lo que ellos El quieren es impacto simplemente que el social, gobierno tenga plata para que les pague, punto. claro, el impacto social de los planes de ajuste, estabilización, de los créditos extendidos, de cualquiera sea la modalidad de la presencia del Fondo Monetario Internacional, es tremenda. Ahora mismo, ellos sabemos desde hace rato que son los que están presionando Por por el supuesto, aumento del IVA. por supuesto. Seguramente continuarán presionando por la monetización que llaman ahora a la privatización del sector público. Seguramente presionarán por agravar la situación de la seguridad social que pasa por problemas, ciertamente. Y por supuesto, el déficit fiscal es lo que al Fondo Monetario y a sus adláteres no les permite dormir, les quita el sueño, el déficit fiscal, y no han aprendido la lección de la historia económica, al menos de la región, que la política fiscal debe ser una política contracíclica, es decir, acelerar la inversión y el gasto fiscal cuando estamos cuesta abajo en la rodada económica y Mira tú. quitar el pie del acelerador cuando se haya reactivado la economía. Pero estamos con un crecimiento prácticamente nulo Hay que y acelerar. quitamos el pie del acelerador. A tal punto que el año pasado la inversión pública fue de apenas 300 millones de dólares, lo que representa el 0.25% del Producto Interno Bruto. 0.25%. La política debe ser dinamizadora, contracíclica, promotora, direccionadora del desarrollo. Yo no entiendo, bueno, ¿qué piensan que es la economía? La economía no es una ciencia matemática, no es una ciencia Claro. física. La economía es una ciencia social, es una ciencia de los seres vivos y no de las cosas muertas. Y la economía no es una ciencia del dinero, es una ciencia de la vida, no del dinero. Y el Fondo Monetario, No obviamente, entiende eso. no va, como recuerdo una canción que de joven escuchaba, ¿qué saben ellos de amores si nunca los han tenido? Sí, definitivamente. Carlos, con su experiencia, ¿cree usted, sin llegar a ser gurús de lo que pueda pasar o sin tener una bolita de cristal? Saludos para Carlos Plumber, que también nos está escuchando. ¿Qué cree usted que va a pasar con el tema del IVA? Porque sí, definitivamente hay una, y lo hemos visto, y Noboa ya lo ha reconocido, que los multilaterales están demasiado interesados en el IVA. Con todas estas jugarretas, incluso de la presidencia de la Asamblea, de no darle chance a esta moción, ¿qué cree usted que va a pasar, Carlos, con su experiencia? ¿Definitivamente al puñete nos van a clavar el IVA? ¿O habrá un rayo de luz por ahí que se pueda concretar en un diálogo y se rechace completamente? Bueno, es probable que prevalidos en la fuerza, no del apoyo popular, sino en la fuerza de que el Estado supuestamente tiene para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Así es. Principio con el que no comparto, porque el Estado no es para dar palo, el Estado es para ayudar a resolver los problemas sociales, el Estado es para hacer todo aquello que el mercado no lo hace, no lo puede hacer. El mercado no tiene política social, el mercado no tiene filantropía alguna. Si el mercado requiere de más pobres, de más muertos y heridos, pues así será. El Estado es la mejor organización social y política para atender las necesidades de todos, para generar igualdad de oportunidades. Entonces, prevalidos en el poder casi omnímodo, porque cuando las distintas instituciones y funciones del Estado se arman con la dirección de un solo poder, el poder de las élites, obviamente, y aquí los medios de comunicación llamados independientes, corporativos, desempeñan y han venido desempeñando un papel, yo diría nefasto, que Brutal. ojalá algún día la historia, sobre todo la historia aquella que aún no ha escrito la mayoría, porque la historia la escribe siempre el ganador.
El ganador reescribe y la historia que nos cuentan no es la historia real, es otra la historia. Esperemos que algún día se sepa con claridad lo que está ocurriendo. Entonces, dado ese poder que se detenta, es posible que se hagan todas las artimañas y termine entrando en vigencia el aumento del IVA. Yo Dios espero santo. que no, y más bien lo que animaría es a que exista un gran diálogo nacional, un consenso social, político, un consenso fiscal, y hay que ponerse de acuerdo, porque alternativas hay. No es que no existe alternativas y que el incremento del IVA es la última Coca-Cola en el desierto. El ISD me parece pertinente, el uso prudente y temporal de la Reserva Internacional me parece necesario, recortar el gasto tributario que supera los 5.000 millones de dólares, bajar un 40%, porque hay sectores que reciben lo que no merecen, no necesitan. Estamos hablando, por ejemplo, de subsidio eléctrico y de combustibles a algunas empresas del orden de 500 millones de dólares. Hay empresas en el sector minero, por ejemplo, que mayor es el subsidio que reciben al impuesto que pagan. No, pues eso está mal. Entonces, obviamente, hay subsidios enormes y ahí llaman incentivos que en las últimas reformas tributarias han venido cada vez agujereando más, generando más porosidad en el sistema tributario. Ya casi es un arnero el sistema tributario por donde se escapan los impuestos. Yo comparo al sistema tributario como una especie de coliseo o un estadio que tiene 100 puertas. Por las 99 todo el mundo entra pagando su entrada, su boleto, y por una entran los que tienen exoneración, subsidio, etcétera, pero cada vez el número de puertas por donde el pase es libre va incrementándose. Vamos a llegar a un punto en que solo queda una puerta para los que entran pagando y todas las demás son entradas libres. No cabe el costo de vivir en una sociedad pacífica, cohesionada, libre. El costo se llama impuesto y el impuesto tiene que ser justo, tiene que ser solidario. Hay otras alternativas, incluso la contribución patrimonial a partir de patrimonios de 1 o 2 millones a personas naturales y jurídicas. Yo creo que es necesario. Hay que ponerle todavía mucho ojo a los paraísos fiscales, porque estamos clamando por la inversión extranjera. Se decía que el ISD es el culpable, se bajó el ISD y la inversión extranjera del año pasado fue apenas 100 millones de dólares, la más baja de la historia. Hay que poner mucho ojo. Yo creo que hay que endurecer las sanciones por no declarar bienes en el exterior. Definitivamente eso pasaría, por ejemplo, si es que es un funcionario público, se llama enriquecimiento ilícito. Claro. Y si es que es un privado, se llama enriquecimiento privado injustificado. Hay que ponerle mucho ojo. No puede ser posible que por estas travesuras, por estas malas costumbres, se escamotee los recursos para el desarrollo nacional. Carlos, solamente en este También, punto, antes que continuemos, no me quiero dejar de comentar esto para ver si es real. Cierto que si se logra recaudar todas estas cosas o cobrar a los morosos o no permitir que se desgrane, recaudamos como 4.000 millones de dólares. No sé si es cierto el dato. ¿O es bueno, la más? deuda firme supera los 2.000 millones de dólares. La deuda firme. Ya. Tal vez esté ya en 3, no he abierto la página últimamente, pero están sometidos ya a la amnistía tributaria. Está vigente la amnistía y eso representa no menos de 1.200 millones de dólares de sacrificio fiscal. Lo que hay que tomar en cuenta es que la evasión tributaria está en el orden de los 7.000 millones de dólares. Ay, La no más. evasión tributaria. Chuti. Y cada vez que hay una nueva amnistía, la evasión aumenta. Porque el contribuyente dice, no, pues yo soy un tonto, sí pago.
cuando otros esperan 3, 5, 10 años para recién pagar y sin recargos de intereses ni multas. Ahí El está el mejor problema. negocio económico, porque a cierta gente la ética les importa un comino. Ujú. No, el mejor negocio económico es no pagar, porque primero es posible que el SRI no me detecte. Segundo, si el SRI me detecta, es posible que a pesar de que el SRI tiene la razón, en las cortes eventualmente pueda caerse y pueda fallarse a favor del contribuyente. Puede darse también. Pero finalmente dice, no, pues se declara una amnistía y los 100 que debía pagar sin intereses y ahora con intereses 300, solamente pago 100 y no los 300. Y esos 100, al cabo de 6, 8, 10 años Ya, que se estaría pagando como amnistía, los 100 han disminuido su valor real. claro. Serán 70, 60, dependiendo de la tasa de descuento que se aplique. Las amnistías tributarias le han costado, las últimas 6 o 7 que se han dado, le han costado al país, a la sociedad, 6.000 millones de Ahí dólares. está la plata, Yo pues, creo que Carlos. hay que colocarle un candado. Dicen que el hielo, ya le he leído cómo se escribe, es un excelente candado. De ese hay que ponerle muchos candados para prohibir de por vida, las amnistías. Yo creo que ya punto final, porque el contribuyente ya sepa que nunca más habrán amnistías. Por Dios, que los políticos, los asambleístas digan, juro por Dios que nunca más habrá amnistía. Ya, aunque en ciertas Necesario. palabras no hay que creer. La Ca- amnistía incrementa el riesgo moral del contribuyente, el riesgo moral para la evasión. Carlos, el tema de la evasión que me parece importante y quiero atarlo un poco al IVA. ¿De qué nos vale que aumente el IVA al 15% si de pronto el ciudadano, nosotros decimos, bueno, ya nos toca, ¿no? Y lamentablemente es así, hay que comprar y pagar si esas grandes empresas de pronto lo siguen evadiendo. Entonces le estamos pagando el 15% a los evasores y no al país. No sé si estoy mal en ese concepto. Bueno, es correcto. Lo que debe hacerse es fortalecer la cultura tributaria. Claro. La cultura tributaria se ha venido a menos. Durante nuestra administración logramos, yo estuve en la dirección del SRI desde enero de 2007 hasta marzo de 2014, un poco más de 7 años, y luego pasé al Ministerio de Trabajo. Así es. Pero durante esos 7 años de gestión, la recaudación tributaria se triplicó, se triplicó en términos nominales. En términos reales, digamos que se duplicó, para redondear la cifra, porque el PIB se duplicó en ese mismo periodo, pero la recaudación se triplicó. ¿Eso qué quiere decir? Que se bajó sustancialmente la evasión tributaria. E hicimos un estudio, inclusive. Claro. Cuando iniciamos, la evasión de renta estaba en el 60% y de IVA estaba en el 40%. Al término de nuestra gestión, la evasión en renta quedó en el 30% y de IVA en el 20%, que todavía es significativo, Claro, por igual. supuesto. Hay que seguir trabajando Temo, siempre, ¿no? temo que últimamente la evasión se ha incrementado. Hay un estudio más o menos reciente de la CEPAL que habla de que la evasión en Ecuador podría estar en el orden del 7% del Producto Interno Bruto. Yes. Entonces, yo creo que tiene el Servicio de Rentas Internas una gran tarea: Sí, 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 sí. reforzar y fortalecer la cultura tributaria, combatiendo de conformidad con la ley la evasión tributaria. Ujú. Esa es la tarea fundamental del Servicio de Rentas Internas, pero para eso es imprescindible un tema fundamental: acabar con los conflictos de interés. Ok. Porque si yo soy el dueño de la despensa y yo tengo la llave de la despensa y a mí me encargan a cuidar la despensa, no cabe. No se puede dar al gato la llave de la despensa, se ha dicho. Ujú. Entonces, es una institución que por supuesto tiene también su orientación política, qué sé yo, pero
el trabajo es fundamentalmente de carácter técnico y no tiene que haber miramientos ni a favor ni en contra, sino actuar con apego estricto a la ley y, por supuesto, respetando irrestrictamente los derechos del contribuyente. Claro que sí. Y lo importante es comenzar por los grandes contribuyentes, Por supuesto. los grupos económicos, por ahí, porque hay el principio de Pareto del 80-20, o el principio chino también, que yo no voy a matar moscas con escopeta. Entonces, eso no quiere decir que a los pequeños contribuyentes no hay que controlarlos también, sino el esfuerzo mayor e individualizado debe ser a los grandes contribuyentes, que precisamente la metodología nuestra era la creación del Departamento de Grandes Contribuyentes y la obligación en la matriz de riesgos, cuando menos una vez al año, siempre debe visitar el SRI a través de auditoría a los grupos económicos y revisar las cuentas, cuando menos de una de sus empresas, repito, de los grupos económicos, como corresponde. Y naturalmente eso permitió precisamente que se aumente la recaudación tributaria a tal punto que la tasa impositiva efectiva de los grandes contribuyentes aumentó en más de 1,5 puntos la tasa impositiva efectiva. Es decir, si estaban pagando el 1%, luego pagaban el 2,5% del total de ingresos. Y aprovecho aquí para recordar y tal vez sugerir, si es que cabe, que podría pensarse nuevamente en el establecimiento, ahora que las autorretenciones están en el establecimiento de lo que se llama impuesto mínimo. Un impuesto mínimo. No digo que sea el único, sino que debería ser el mínimo a pagar, que a propósito tampoco se ha dicho que mejorará la caja fiscal mensualmente en más de 100 millones de dólares por el establecimiento de las autorretenciones. Asunto que me parece que es importante, porque es bueno también cuando algunos contribuyentes supuestamente han pagado por retenciones más que lo que les corresponde por impuesto a la renta causado, dicen, pero yo reclamo estos 100,000 que he pagado en exceso, entre comillas, cuando viene el SRI y encuentra que por acá no estoy pagando 200,000. Claro. Mejor no reclamo y queda como impuesto causado también. Chut. Eso, por experiencia digo, que ocurre con cierta frecuencia, no casos aislados, con cierta frecuencia. Entonces, también creo que hay que explorar por ahí. Y desde luego, hay otros temitas que tienen que ver con el sector petrolero, tiene que ver con el espectro radioeléctrico, que no se lo puede regalar. Yo creo que hay que cobrar lo que corresponde. Las He telefónicas. hablado con alguna gente experta en el tema y hablan de que eso podría generar no menos de unos 1,000 millones de dólares, como 1,000 millones de dólares. A ver, ¿quiere la concesión? Sí, tanto le cuesta. Carlos, ¿hablamos Y de no las es cuestión de telefónicas o gustar. de los medios? ¿O todo? No, de las telefónicas, de las dos, Ya. porque hay 3 telefónicas grandes, diría: Movistar, Claro y Cuente. la pública, la CNT. Ah, CNT, CNT. TNT. A las privadas hay que cobrarles por el uso del espectro Por supuesto. radioeléctrico una cantidad importante, porque durante estos 15 años yo estoy convencido que ese sector ha tenido importantísimas ganancias y es hora de que compartan con el dueño de la pelota, con Con el el dueño dueño de de la cancha casa. de pelota. Claro, porque el Porque espectro radioeléctrico es un recurso de la sociedad. incluso, Carlos, en ese aspecto hay mucho abuso que no se controla. Por ejemplo, yo le cuento aquí, no sé en qué rato se cambió, pero usted ahora tiene un número de teléfono y si usted no le pone saldo, se lo quitan. Entonces, antes no pasaba. Ahora, si tú compras un chip con un número, tienes que poner saldo porque si no, en un tiempo determinado, te lo quitan. Antes tenías tu número y ya, y trabajabas, llamabas y lo que sea. Pero ahora te están obligando. Por ejemplo, esas cositas no controla nadie, ¿no? Sí, con frecuencia hay
estos artificios o artilugios, con frecuencia, recuerde, había el tema del redondeo, había también el tema de que el, cuando era prepago y el saldo no utilizado caducaba y Exactamente. nunca se utilizaba. Sin embargo, aquello no se contemplaba con los ingresos. Recuerdo que había una práctica en alguna o algunas de las telefónicas, una práctica horrorosa del arrendamiento mercantil. En castellano hay otra figura en inglés, pero no quiero yo entrar en el because nice, no sé cuánto de Ok, eso, por eso ok. mejor digo, Para que no le hagan canción. digo en español. Había una práctica que compraba un aparato tecnológico, la telefónica, compraba y de pronto le vendía a un banco, pero compraba en 100 y le vendía al banco en 20. ¿Ya? Por lo tanto, había unos 80 de pérdida aparente. Ok. Y luego al mismo le arrendaba. Y le arrendaba otra vez para pagar más o menos sobre 100. ¿Cuál era el impacto? Incremento artificial de los costos y, consecuentemente, reducción de la base imponible. Vea usted. Consecuencia Qué final, bestia. menos impuesto a la renta. No hay unas prácticas horrorosas. Son avispados, Hay ¿no? unas prácticas, claro, claro, eh, suelen decir, suelen decir, así como los narcotraficantes van por delante del combate al narcotráfico, asimismo, ciertos contribuyentes en sus prácticas nocivas a la tributación tecnológicamente van adelante de la administración tributaria. Entonces hay que estar con los dos ojos abiertos y hay que estar pendientes porque algunas empresas, sobre todo las grandes y que tienen la mala práctica evasora, suelen tener un departamento de planificación tributaria. Está bien que lo tengan, Ya. pero no planificación tributaria nociva, porque la planificación tributaria que es correcta dice, bueno, si utilizo este insumo que paga más impuestos que este otro, utilizo este. Ya, correcto. Pero hay prácticas tributarias nocivas, como por ejemplo los precios de transferencia. Venden desde el país a un paraíso fiscal y desde el paraíso fiscal al lugar final de consumo final. Y ocurre que el producto ni pasa por el paraíso fiscal, sino directamente va al puerto de Europa, qué sé yo, allá va. Pero lo que pasa es que al paraíso fiscal le venden 10 y de ahí al destino le venden 20 y le reporta a la administración tributaria solo hasta los 10, solo hasta los 10. Y de 10 a 20 eso ya no nos cuenta y por lo tanto elude ingresos, oculta ingresos y por supuesto termina. Prácticamente hay algunos casos en los que esa práctica ha sido la costumbre, que hay que decirles, oiga, está de ayudarle a usted, está de hacer vaca porque vive perdiendo. Y son, a ojos vista, empresas en bonanza permanente. Pero el momento de llegar al fin del día las cuentas tributarias no asoma. Impresionante. Pierde o no gana casi nada. Hay Una cualquier cosa cantidad de ese tremendo, tipo de tremendo. prácticas, Bueno, cualquier cantidad. increíble. Carlos Mar Carrasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una charla bastante ilustrativa. Esperemos tener más conversaciones para seguir analizando. Se quedan muchas cosas, pero esperamos tener más oportunidades para seguir analizando, viendo lo importante que es que hay alternativas, que no nos laven el cerebro, porque me pareció terrible ver cómo medios de comunicación salen a la calle, engañan, mienten y le preguntan a la gente y gente de pueblo dice, sí, cóbrenos el IVA, aumenten los impuestos. Una cosa bárbara lo que usted decía, Carlos. Carlos, gracias por estar acá. Tus palabras para despedirnos. Sí, muchas gracias. Solamente le comento, ayer escuché a una señora, creo que es de Machala, bueno, alguna señora, Ya. que decía, ¿qué ha venido a hacer usted acá? A respaldar a nuestro presidente. Claro, dice, estoy respaldando a nuestro presidente.
y está de acuerdo con el aumento del IVA. No, ¿cómo voy a querer que aumente? Ya la vida es insostenible. Tampoco Entonces, no saben a veces. así pasa. Pero bueno, ha sido muy grato, mi estimado Nelson, charlar con usted y me tiene siempre a las órdenes. Un saludo a todos quienes han tenido la bondad de escuchar. Que así sea. Gracias, Carlos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.